Hola, muy buenos días. Bienvenidos todos ustedes a este nuevo ciclo de investigación. Angie, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por estar aquí. El tema de hoy muy interesante. No olviden dejar sus comentarios y vamos a dar inicio. Entonces, Angie, si eres tan amable, cierra tus ojitos y hago un conteo de 5 a 1. ¿Ahí me ves bien? Hasta el centro, porque es que te veo de lado como si estuviera en camilla de dentista. Es que me pierdo por el fondo. Listo. 5, 4, 3, 2, 1. Cuento de 1 a 3 y a mis 3 observas las características energéticas de la parte subliminal de una persona nacida mediante técnicas de reproducción asistida, frente a una persona que fue procreada a través de las relaciones sexuales. 1, 2, 3. ¿Qué captas? Como un espacio entre esta persona, su cuerpo y sus padres, sobre todo con su madre, como un espacio vacío. ¿Existen peligros para la parte subliminal procreada a través de la fecundación artificial? Como que es muy relativo, dependiendo de la parte subliminal que va a nacer así. O sea, veo como muchos casos diferentes. En uno, por ejemplo, es tal como la conciencia, la energía de esta persona, de este ser, que no tiene un riesgo, más que como un trabajo como muy interno, como muy profundo. Y en otros sí lo considero porque se ve como que sufre porque no hay como una conexión con pues sus padres, con los que los van a procrear. Entonces es como depende de la fortaleza de la parte subliminal, de la información, es algo así. Ahora mira las características del ADN etérico del embrión que se convertirá en un feto creado por fecundación artificial. ¿Qué entiendes al respecto? Veo su ADN, eh, digamos que no hay una integración total de los aportes de ADN que dan sus padres como experiencia, sino que sigo viendo el mismo espacio, aunque sí están como en un mismo campo, como en un mismo lugar, hay como un espacio que los separa, los puedo ver claramente, lo que pertenece a esa combinación de ADN familiar y su ADN. Entonces es como un espacio. Observa la evolución del ADN etérico y sus cuerpos dimensionales en el curso de toda la experiencia de vida del niño por nacer. ADN etérico procreado con técnicas de reproducción asistida. Vuelvo a ver como el espacio, es como un espacio que debe como llenar, eh, perdón, debe como llenar el ser o la persona que ya ha nacido, el ser humano. Puede llenarse de una manera como muy desequilibrada, dependiendo de sus propias carencias. Y veo otra, como otra escena donde si lo llena como de manera consciente, es como una ventaja, porque al final no tiene como esa carga generacional, sino como que el espacio le permite poder llenarlo a voluntad, de manera consciente. Pero también veo otro escenario donde ese espacio que se crea es como también intencional para que otros seres lo llenen con programaciones, como con loops de control o cosas así, como algo que es imperceptible para esta persona que tiene ese espacio. Entonces es como que es muy
depende muchísimo de cada uno, pero siempre veo el espacio en en las tres escenas. Compara ahora la parte fisiológica de un embrión procreado mediante fecundación asistida con un embrión resultante de la procreación natural. Mi sensación y percepción es que el que es natural es como gordito, como relleno, como que hay mucha información en movimiento, dinamismo. Se crean como unos estados de comunicación profundo, como si fuera como telepatía, como muchas como habilidades, me refiero entre la familia, papá, mamá, hijo. Y en el otro caso lo que veo es que cuesta mucho esa comunicación, de cierta manera es un poco impersonal, un poco más frío, mmm, como que hay que hacer como muchas cosas adicionales para poder crear la conexión que tiene el natural. Y esto puede generar como un desequilibrio emocional y mental en el ser vivo que nace tras la fecundación asistida. No es lo mismo, se siente como una frialdad, como una un cierto distanciamiento con sus padres. Hay diversas técnicas de reproducción asistida, entre la reproducción in vitro y la inseminación artificial. Existen diferencias energéticas que caracterizarán al feto. En las dos veo que se genera el mismo espacio. Lo que pasa es que veo como si se utilizaran como materiales, o sea, como materiales energéticos diferentes. Como que el uno es totalmente muy inorgánico, es que se siente como muy matérico, no sé cómo decirlo, como Sintético. sintético, es como muy sintético. Y en el otro es un poco más orgánico, pero en los dos veo los espacios que te digo que son como comunes en este tipo de procesos. Los espermatozoides y los óvulos que han sido congelados con la criopreservación durante mucho tiempo pueden tener características energéticas debido al proceso al que han sido sometidos, sí, no o solo parcialmente. Yo veo que sí. Describe lo que percibes sobre esto. Lo que percibo es que al congelarse es como si se generara un aislamiento entre el dueño del esperma, como de la esencia o algo así. Hay un, hay un encapsulamiento y es como si ese encapsulamiento se hiciera a propósito, o sea, tuviera un objetivo y es como aplacar la conexión entre su dueño y su destino, a donde va a ser implantado. Se convierte de cierta manera como en un implante orgánico, no del todo, solo en un porcentaje. Y lo que veo es que puede ser altamente manipulable, así como modificado también para ciertos fines. Entonces es muy manipulable cuando se hace este proceso. Hay varios millones de embriones y preembriones criocongelados en el mundo, y ahora AMIS-3 observa lo que sucede con los que no se utilizarán para la procreación. Uno, 2. Yo veo un alto tráfico de esto, porque es información de ADN del dueño y además pueden venderse como si fuera a ser fecundados en otros lugares, en otras especies eh, de hembras, inclusive de machos, en otros lugares. Entonces veo un tráfico muy fuerte de este tipo de espermas. Cuento de 1 a 3 y AMIS-3 buscas y observas desde un punto de vista esotérico cuál es la dirección de la eugenesia para los próximos 30 años. Uno, 2, 3. Es que yo vuelvo a ver como un gran mercado, o sea, es como si tú ya vieras bancos disponibles para elegir. Hay, hay mucha combinación como híbrida de cada uno de estos con otros para crear características específicas según lo que quieres. Y esto también cuesta energéticamente
tiene un costo muy alto. Es como si tú pudieras elegir el cuerpo, la forma, todo del que vas a procrear, inclusive de ti mismo, pero eso es muy a futuro, ya sobrepasa los 30 años. Pero al tiempo que me das es como si se abriera un mercado eh, mm, visible, como algo visible para todos, donde tú vas y si no tienes donante o no tienes, digamos, esta persona voluntaria, tú puedes elegir y las características específicas y salen tal cual como tú la pides. Es un mercado muy fuerte. Y no solamente a nivel terrestre, sino que es como si exportáramos a otros lugares del universo. Bueno, hay un término que se acaba de expresar y es eugenesia. Yo en lo personal no sé qué significa, entonces aprovecho, estaba buscando aquí en internet para darle claridad a este punto, porque si no, pues quedamos como un poco desorientados. Para los que lo saben, pues bien, pero para los que nosotros como nosotros que no lo sabemos, nos desorientamos. Entonces dice, la eugenesia es la eliminación de individuos que la ciencia convencional considera ser portadores de genes defectuosos o que no cumplen con los estándares genéticos y biológicos fijados. La palabra eugenesia viene del griego y se compone por eu, que indica bien, correcto, y genia, que se refiere al origen. Entonces, quería hacer esa salvedad antes de continuar. Bueno, ya hemos finalizado con la parte fija del protocolo y ahora vamos a entrar en la parte exploratoria. Bueno, entonces, básicamente lo que se hace aquí en la reproducción asistida es tomar el espermatozoide de un hombre y el óvulo de una mujer y no se fecundan internamente, sino se hacen in vitro, o sea que de una manera artificial. Quiero que observes por un momento eh, el caso de un ser energético, como todos nosotros lo somos, que viene a encarnar en esa condición. Al presenciar esto, ¿cómo lo percibe? No hay como tal, no hay como tal una comunicación subliminal previa al nacimiento con sus padres. Es como si ya todo estuviera planificado, organizado, para que se haga ese proceso de cierta manera artificial, pero no hay esa comunicación previa, no la veo. Una vez se da la fecundación, o sea, se da la incorporación de la energía al embrión o en algún punto, porque no siempre, bueno, lo que dentro de lo que nos concierne a la hipnosis hemos visto que una vez la madre está en gestación, la parte energética no aborda el embrión de manera inmediata, sino que esto es tan variable, o sea, lo puede hacer de manera inmediata, justo en el medio, en la gestación final o cuando ya da a luz. Entonces, con base a lo que hemos observado en sesiones, hemos notado esta variabilidad. En este caso, hay una etapa dentro de la cual considere albergarse dentro de este punto físico. Funciona casi que parecido al natural, es ¿Sí? decir, puede elegir también en qué etapa, en qué proceso de su desarrollo eh, puede como entrar. Es más, se da como de una manera mucho más tranquila en el sentido de que no hay como necesidades o conexiones con los padres, sino que es todo como muy protocolar, como muy frío de cierta manera. Entonces es más fácil entrar en cualquier momento de su gestación. Tú hablabas de un espacio, ¿no? De un Sí, espacio que se crea cuando se da de esa manera como artificial. Cuando un embrión está en el líquido amniótico y está en gestación, pues digamos que percibe las emociones de la mamá, percibe todo el aspecto metabólico interno, percibe muchos eventos que hace que de alguna manera se dé una especie como de asimilación del entorno. La condición in vitro, ¿qué tipo, aparte del espacio, o más bien haciendo referencia a ese espacio, qué condición se da ahí? Perdón. es que yo lo que veo es que hay como una cierta, como como que se desliga de cierta manera de muchas cosas de la mamá. Eh, como si pudiera tener acceso a eso, pero de cierta manera es consciente o puede elegirlo porque el espacio le permite tener una cierta objetividad.
no es tan subjetivo como el natural, que está totalmente impregnado y conectado. Este puede como elegir a qué punto conectarse y qué percibir. Entonces, como que percibo o siento que es como una ventaja, Claro. como de poder hacerlo como si quiere o no, pero también lo veo como, lo percibo como una desventaja si no se da al final como un entendimiento con la mamá. Inclusive a veces no se logra tal conexión o no la hacen y entonces los fetos pues mueren. Hay abortos espontáneos de una alta probabilidad por lo mismo. O sea, es como si faltara esa conexión como para arraigarse. Entonces hay muchos desprendimientos o abortos naturales cuando se dan estos procesos o simplemente como que nunca se conecta, entonces nunca puede crecer. Es también una desventaja, solo que cuando logra desarrollarse, veo que hay como una cierta individualidad, pero esa individualidad también se puede desequilibrar como en ser frío, en ser insensible, en poca conexión familiar y bueno, otras cosas que veo que se van como desarrollando ahí. Sí, o sea, cuando tú dices ventaja es desde el punto de vista que no desarrolla como lazos de apego muy intrínsecos, muy Sí, profundos, ¿no? o no Entonces, absorbe las necesidades de la mamá o los traumas o algo así. entonces esto le permite tener más autonomía, sin que yo Sí. esté aquí o que estemos exhortando a que esto sea de esta manera, no simplemente que dentro de lo que se ve y en las sesiones también, que a veces desde la parte embrionaria se desarrolla un lazo de apego muy fuerte que crea ciertas condiciones que lo hacen vulnerable a una interferencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ujú. pero también tiene sus desventajas porque al no tener esta fase previa de percibir a la madre, entonces quiero que observes si esta condición lo hace sentir como fragmentado o tal vez muy autómata o bueno, tú me dirás. No, no es fragmentación ni automatismo, es más bien como una individualidad que se puede percibir como un cierto egoísmo, frialdad. Yo lo diría más objetividad, o sea, en el momento de tomar una decisión va a primar su bienestar por encima, tal vez un poco empático, o sea, son muchas cosas que no lo vuelve autómata, porque igual toma decisiones muy conscientes también, sino como que a lo que no, la sociedad no está enseñada, como a ese tipo de individualidad y se puede considerar egoísmo. Em, si alguien, por ejemplo, de su familia, su mamá, su papá, están en un sufrimiento, no hay tal conexión solidaria, entonces se puede percibir como que no le importa, pero es más como que no conecta de manera inconsciente, puede hacerlo un poco más consciente. Lo que pasa es que depende, porque el que yo estoy viendo tiene un nivel de conciencia como muy alto. Y también acabo como de percibir otro que no tiene tal nivel y se vuelve un problema muy grande porque entonces puede hasta cometer agresiones o maltratos y no duele, no siente miedo, o sea, como que con respecto a su familia hay una desconexión, no hay esa empatía, esa solidaridad, ese colaborar, es como muy, muy egoísta. Entonces depende mucho de la esencia que ocupe como a través de este proceso ocupe ese cuerpo y se dé esa gestación. Desde el punto de vista interferente, ¿qué fisuras se dan en una condición de estas que hace que sea viable para una entidad? Bueno, viable cuando veo a la otra Claro, a la esencia que otra. no tiene mucha Sí, obvio. conciencia, se vuelve como llenar el espacio, como que ve el espacio vacío porque no, la misma persona no lo ha creado, no lo ha llenado con su propia información, entonces como que se da el espacio perfecto para habitarlo, para hacer lo que quiera. Y en el otro caso, en realidad es como más difícil porque no viene como con transferencias de interferencias familiares y el espacio se ha ido como llenando con cada decisión y elección que hace la persona. Entonces la interferencia no tiene como de dónde agarrarse o de dónde prenderse.
Entonces también depende. Ok. En el caso de este ser que tú ves que, digamos que tiene un nivel, no un nivel de conciencia, tiene su conciencia más activada, o más bien, la reconoce, porque a veces se considera que no, que hay que alcanzar el nivel de conciencia, y no, la conciencia está. Lo que lo hace diferente es qué tan consciente desde lo físico soy hacia eso. Así implique la palabra consciente. Entonces, esta persona que estamos o que tú estás presenciando allí, observa cómo es su relación consigo mismo, bueno, consigo mismo y con su entorno, su ambiente. Yo lo percibo muy introspectivo, como que tiene que hacer un proceso o un cierto sobreesfuerzo porque se siente como o percibe como una gran responsabilidad, un gran trabajo llenar ese espacio que el natural ya lo tiene como llenito. Entonces como que es muy introspectivo, puede ser un poco, o más bien puede ser poco sociable, porque está como muy enfocado primero como en llenarse, en equilibrarse, pero lo percibo emocionalmente como muy tranquilo, como equilibrado. Con su ambiente tiene como una perspectiva, como te decía, un poco más objetiva. Em, las emociones no priman acá, priman más como los factores mentales, las habilidades mentales. La conexión, por ejemplo, con la naturaleza y los animales no es como tan romántica, es más como una relación de respeto, de equilibrio, pero no hay como esa pasión de compartir con animales o naturaleza. Y con los demás es más individual. En lo suyo, como muy privado, como un poco masas, selecciona a las personas con las que quiere como interactuar. O sea, no está como, inclusive, inclusive cuando tú me hablas de su entorno, en cuanto a la conectividad colectiva, o sea, la conexión de la colectividad humana, la tiene, pero no es como tan intensa y tan inconsciente, es más bien un poco consciente. Ahora vamos al momento o más bien, observa si esta persona tiene pareja y tiene hijos en un futuro. No. No, no tiene. Ah, en un futuro, Sí. sí, Sí. sí lo veo con un niño pequeño y su esposa. La forma en la que él nació, eh, él es consciente por colocarlo de esta forma, que tiene una ventaja sobre el hecho de ser más autónomo y no dependiente emocionalmente de otros. Esto se lo transmite a su hijo. Primero, ¿es consciente o no? Sí, es consciente. Bien, esto cuando tiene un hijo se lo transmite, se lo indica. Mira que ellos sí tienen una conversación subliminal antes de que su hijo vaya a crearse. Y en esta conversación hay como mucha claridad de las ventajas que él obtuvo tras su nacimiento así, como asistido, Ujú. y también las desventajas, lo que le ha costado de pronto a él, como reestructurarse, llenarse, conectar con los demás. Entonces se da como un punto aún más de equilibrio, porque si bien se dan unas relaciones familiares fuertes para el niño, para su hijo, también hay un punto de objetividad. Entonces es como, sabes que yo lo percibo como si su proceso de nacimiento fuera natural, muy bonito, pero muy limpio, porque no está el desequilibrio entre todas las conexiones generacionales que se crea una gestación natural de manera inconsciente y tampoco veo el espacio con el que el papá nació, sino que es como un equilibrio, él lo va equilibrando, entonces es como una gestación como muy limpia, muy limpia. Es como una ventaja, lo percibo yo. Durante su proceso de vida desarrolla lazos de apego. Sí, lazos afectivos, pero de cortado rápido, de transformación inmediata. No perduran mucho tiempo, los crea para vivir el momento, la experiencia, y esto le da una gran satisfacción, pero en el momento que percibe que de pronto lo está desequilibrando, lo está afectando, el niño puede hacer como un corte inmediato, una transformación, entonces para él es como un plus. Ahora vamos al momento de su deceso en esta condición. El, Observa
a esta persona consciente al momento de su deceso? ¿Cómo se da el desprendimiento de su parte energética? De su parte física, perdón. Como veo que el espacio que se había creado por su fecundación lo llenó de manera consciente, mira que es curioso porque es como si él pudiera vaciarlo de nuevo, como para eliminar cargas emocionales, mentales, todo lo que sean como apegos y todo que se hayan generado ya con el tiempo. O sea, él como que vacía eso, se genera otra vez el espacio que veía, y cuando se da su desprendimiento con su parte física es muy fácil, es muy liviana, porque no tiene como el sufrimiento, el miedo a la muerte, no tiene como apegos a ese nivel profundo con la familia. O sea, así como entró, como de cierta manera frío, así también se va como muy natural. Ok. ¿Y a dónde se dirige? En esa ocasión quiere como experimentar un nacimiento natural. Ah, sí. Sí, Y esta información que ha captado del desprendimiento que le fue tan simple, ¿tiene intención de llevarlo y aplicarlo también en esta que quiere experimentar? quiere como compararlo. Entonces lo quiere vivir apegado. Sí, quiere ver, vivir lo natural, natural para poder como entender las diferencias entre cada proceso. Ok, ok, muy bien. Ahora concéntrate en el que le ha causado una falencia el hecho de haber nacido dentro de esa condición, ¿no? Uno que no esté tan consciente. Concéntrate ahí. Ya. Ahora obsérvalo energéticamente. ¿Cómo desempeña su vida? Es que hay como una disyuntiva en su vida porque si bien tiene el espacio, no ha procurado como llenarlo por su propia información. Entonces veo que se ocupa de muchas cosas, se llena de muchas programaciones externas, interferencias de todo tipo, se vuelve como caótico. Al mismo tiempo hay una especie de falta como de solidaridad o de sensibilidad con los demás. Entonces es una persona fría, agresiva, calculadora. Em, lo que percibo es que se ha convertido en un arma como de doble filo para él y le genera mucho sufrimiento interno. Observa si esta persona al momento de nacer bajo esa condición es interferido o es algo que se da en futuro. En ese caso yo veo que es cuando ya va creciendo. Ya. ¿Qué tipo de interferencia se fija en él? Como una especie de lagartija pero delgada, como muchos insectos, como si pudieran caber en ese espacio y todos están con todos, como dentro de él, que se alimentan como de mucha energía mental, mucha energía mental. ¿Qué está pensando él? ¿Qué es lo que más les nutre? ¿Qué tipo de pensamientos? Como lo relacionado con el comportamiento humano, como la estupidez, todo esto del amor, todo esto de los lazos para él son como estúpidos, como, como un peso, como un lastre, como algo fastidioso, como no los entiende porque no ha creado tal conexión con el mundo, con lo que vive, con su alrededor, entonces lo desprecia y esto alimenta a estos seres, pero no desde un lado emocional, más mental, pensamientos. Ok, ahora observemos el deceso. Es un deceso, no es tan difícil tampoco para él, pero todas las interferencias como que están pegadas, o sea, es como si no cambiara su estado, o sea, no veo que pueda elegir, está como de cierta manera controlado y el espacio nunca se va de él, o sea, es como si tuviera que llevar cargado a estos seres todo el tiempo, como en este espacio que llenaron. O sea que los interferentes, aún así él desencarnando, siguen con él. Sí, porque están dentro de ese espacio. ¿Él los ve o no? Cuando muere, sí,
¿Cómo es su reacción al ver a estos interferentes? Los carga como si lo aceptara. Ya. Muy bien, entonces desconecta de este punto y ahora vas a observar a las mamás. Ujú. Quiero que observes a la mamá del que acabamos de hablar. ¿Cómo es su relación con él? Del que carga las interferencias, Sí, del que acabamos de hablar, sí. no hay relación, nada. Desde muy pequeño es como si hubiera abandonado su hogar. Bueno, desde muy joven, adolescente. No hay entendimiento, no hay lenguaje, hay hasta una especie de resentimiento, como si ella le hubiera quitado algo, pero él no entiende qué. Es la sensación. Ok. Ahora quiero que observes si él crea relaciones amorosas, condiciones de afecto. No, sus relaciones son muy sintéticas, muy distanciadas. Cuando tiene que, por ejemplo, o quiere tener como sexo, es así muy frío, es sexo pagado, o sea, no hay lazos de ningún tipo, ni con otros, ni con la naturaleza, ni con los animales, es todo muy, muy aislado. Ok. Y ahora observemos a aquel que es consciente de esta condición y cómo es su relación con su mamá, del primero que hablamos. Es una relación más que de madre e hijo como amigos. Se percibe un profundo agradecimiento por cómo ella prestó su cuerpo para su nacimiento, pero no hay esa conexión como, como lo ve uno en los naturales, tampoco de necesidad ni de apego, ni tampoco la conexión como intuitiva o como eso que hay entre hijos y mamá, no la hay, es como amigos, como pares, como algo así, Ok. de respeto, de comprensión, de cariño, pero es un cariño que él ha tenido que ir como creando, pero no hay la relación así tan común como se ve, ¿no? En el caso de ambas madres, el hecho de no haberlos podido concebir de manera natural les afecta, No, ¿no? no porque fue como elección, Ya. fue como un deseo, una elección basados desde lo que ellas querían y no hay diferencia. Eh, a a la del primero, que se distanció de ella, pues duele para ella porque pues ella sí creó muchos lazos con él, aunque nunca conectaron. Y a la otra es como muy natural, como que le gusta la relación que tiene, o sea, está bien para ella. ¿Qué hay de los padres? ¿Cómo asumen esta experiencia? El, el que se alejó, el que abandonó a su mamá, pues no lo veo por ningún lado. Fue como, fue como como que al inicio estaba el proyecto, pero una vez se da como que ya no está más en sus vidas. Y en el otro sí lo veo presente. ¿Cómo lo explico? No es la misma relación que con la mamá son como muy buenos amigos, con el papá son como, ¿cómo lo explico? Como una relación muy independiente, de mucho respeto, pero no hay como esa afinidad, o sea, no hay como esa conexión de amistad como con la mamá, no, es como una persona más que respetas e interactúas, pero no más. No te escucho. Bien, ahora entonces vamos a verificar lo que respecta a la condición paterna y materna. Por alguno u otro motivo, pues tuvieron que tomar esta determinación. Ahora concentrémonos, por ejemplo, en el padre y en la madre de aquel que tuvo una vida difícil, interferido y junto con sus interferencias se murió. Vamos a observar antes que naciera. Quiero que contemples si esta condición
de infertilidad o el inconveniente genético el momento que imposibilita la creación de manera natural, es bajo qué condición, es interferencia, ¿por qué no se puede? Es que yo veo que a la mamá le hace falta algo, no sé cómo explicarlo, como que le hace falta, como si se saltara un proceso biológico que da al proceso de fecundación, como un espacio que ella tiene de manera interna. Y cuando se da este proceso de fecundación asistida, sí veo que hay como si se juntara el espacio, o por lo menos así se ve, como si se eliminara el espacio. Ok, y en el caso del que es consciente, Es más por el lado del papá. Es como si su esperma, como si su esperma no tuviera como orientación, no sé cómo decirlo, como que cuando eyacula y se da como el proceso, como que todos como que no saben a dónde dirigirse y mueren, pero es como algo de orientación, de no encontrar como el camino para hacer la fecundación. Entonces cuando hacen esto, es como que, bueno, utilizan el material de cada uno, pero pues va hacia el punto exacto para que pueda fecundarse. tú hablabas de un espacio que se manifiesta en esta condición, ¿se puede entretejer con el proceso de vida, con el tránsito? Claro, lo veí en el que tiene un poco más de conciencia, aunque está el vacío y el espacio, o sea, Ujú. ese espacio, él lo llenó de manera muy introspectiva, muy consciente, como muy consciente de que esa era su tarea. Por eso sus primeros años eran como muy introvertido, poco sociable y poco a poco se fue como equilibrando. Entonces sí, lo que veo es que lo puede hacer, pero en este caso, digamos, fue un proceso de mucho conocimiento interno, Ok, mucha intuición. muy bien, excelente. Entonces, bueno, esta es la primera parte, ya veremos más en la segunda parte. Muy bien, Angie, entonces voy a contar de 1 a 3 y a 3 abres tus ojos. 1, desconectas de todo y de todos. 2, te haces consciente de tu fisicalidad. Incrementa tu estado frecuencial. 'Te sientes muy ligera y muy liviana. 3, abres tus ojos. Muy bien, Angie, ¿cómo te sientes? Bien, Perfecto. Bueno, aquí damos por concluido el ciclo de investigación del día de hoy. Como verán, es una primera parte, luego profundizaremos más en la segunda. Esperamos que sea del agrado de todos ustedes. No olviden dejar sus comentarios, sus aportes con respecto a la información que acaban de escuchar. Importantísimo que no lo consideren certezas absolutas. Observen que vimos dos posibilidades. Esto no quiere decir que sea la generalidad, ni que sea ¿sí? la perspectiva totalmente verídica. Entonces es vital que lo sometan a intuición. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Angie. gracias, bonito día. Que esté muy bien. Bye. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać.
Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji.
Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos
una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Chao. Ciao.